Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. ¿Me das un ratito que te explico? Con Flor Halfon, actualidad en La Negra Pop. Preparada, lista, haciendo como unos gimnasia. ¿Qué haces de gimnasia vos? Nada. Me parecía que eras de las mías. No, pero ahora le tomé un poquito, de a poco, el gustito a... ¿Cómo se llama eso? Pilates. Es lo más del mundo. Claro, sí, está bien. Es lo más del mundo, es lo único que hay que hacer en la vida. Sí, porque no es un esfuerzo que... Si uno pudiera hacer pilates y yo correr jamás. Pero te hace bien. Pues pilates y correr sería... con eso no adelgazo. Claro, no vas, pero vas a tonificar, está buenísimo. Bueno, vamos por ahí. Entonces, me encantaría poder hablar hoy del discurso público, de los debates importantes, pero la verdad es que como el discurso público ha decaído mucho, voy a hablar de otro tema. Porque quiero hablar un poco de algo que nos había quedado pendiente el otro día, que lo habíamos mencionado, que tiene que ver con las cifras de hechos de tránsito. Hace años que cuesta encontrar cifras claras de los hechos de tránsito en la Argentina. Notarán que no digo accidente, porque en general se puede evitar, entonces no es un accidente. Hablamos de hechos de tránsito. Hay muchas organizaciones que publican cifras, pero con cálculos poco claros. Las cifras oficiales, que ahora desde hace un tiempo son un poco más precisas que antes, se basan en las cifras que registran los distintos observatorios viales de cada provincia, o sea que provincialmente tienen un registro mucho más preciso y de ahí pasa al ámbito nacional. Cada observatorio le manda esa información a la Agencia Nacional. Son cifras que salen del reporte policial y también con seguimiento del Ministerio de Salud durante 30 días. Quiere decir que a lo mejor una persona que tuvo un choque y no murió ese día, capaz que muere dentro de los siguientes 30 días y entonces entra en las estadísticas, es un dato importante, así que bastante precisa con las consecuencias de lo que sucede. Es un registro que hoy sigue un estándar internacional, que es contrastable, que es verificable, y las provincias hace unos días sacaron un comunicado. Esto digo para que estén atentos, porque hace poco además una tapa de diario sacó cifras sobre esto extraoficiales, y entonces para que estemos atentos a lo que se dice, sacaron hace unos días las provincias un comunicado repudiando que las ONGs larguen cifras al voleo, porque después son justamente tapa de diarios, asustan y generan una falsa sensación. Dicho esto, es preocupante lo que sucede con los hechos de tránsito en la Argentina y en el mundo. Sin embargo, el año pasado fue la cifra más baja de muertos en hechos de tránsito desde 2008 en la Argentina. La cifra más impactante dice que 10 personas mueren por día en la Argentina por hechos de tránsito. Ya eso en sí mismo, aunque no digamos nada más, es un montón, preocupa, es una barbaridad. Pero en su mayoría, los detalles dicen que son varones motociclistas jóvenes fuera del área metropolitana de Buenos Aires, pero decía, comparado con otros países, estamos muy por encima de Europa, o sea, en cantidad muy por encima, quiere decir en el peor de los sentidos, mucho peor que Europa, pero en la región es variable. Estamos mejor que Paraguay, estamos igual que Uruguay. También hay que decir que Uruguay redujo mucho las tasas de muertos en hechos de tránsito a partir de la ley de alcohol cero para conductores. Igual, fíjate que Uruguay, siendo un país tan chiquitito, que estemos igual que Uruguay, habla mal de Uruguay. Primero, en Argentina es un desastre que tengamos un número tan alto, pero que Uruguay, un país tan chiquitito, tenga la misma cantidad de muertos que nosotros. Considerando además que es un país donde si vos vas caminando por cualquier lado, haya semáforo, no te paran. O sea, en la esquina te paran. Sí, tal cual. Pero bueno, estamos en ese sentido, por eso digo más menos, pero son cifras igual de preocupantes. Y respecto a la ley de alcohol cero, hay otra vez proyectos de ley en Argentina para implementar este alcohol cero en conductores. Ya se empieza a tratar en la provincia de Buenos Aires, pero están trabados, y tan trabados están que todavía no se conformaron las comisiones del Congreso que deberían discutir esto, o sea, la Comisión de Tránsito y la Comisión de Legislación General no se conformaron, es decir, no se resolvió quiénes son los integrantes y las autoridades de esas comisiones para que los tipos digan, che, hoy no vamos a reunir y vamos a tratar esto y cuando tengamos un dictamen la vamos a mandar al recinto para que sea ley. No se hace ni el primer paso de eso. Así que falta muchísimo para que pueda discutirse en el recinto, que es justamente uno de los reclamos principales de familiares de víctimas de hechos de tránsito. Estaba leyendo una noticia que venía de Tennessee, de Estados Unidos, que van a proponer en el Senado una ley que haga que si alguien mata en un accidente de vial
y está alcoholizado, se ocupe la familia, por supuesto la persona irá presa, y se ocupe de por vida de aquellas personas que dejan, Mirá, económicamente. que dejan económicamente, pero y si no son niños también deberían ocuparse. Justo en Salta hubo un accidente así, a una chica que tenían alcohol en sangre, 1,7 creo. Sí. Bueno, y se había dado un caso la semana pasada, todo el tiempo estamos escuchando. La verdad que los accidentes per se son muy pocos. Lo que se puede evitar es un montón. Los hechos de tránsito que se pueden evitar, aquellos que son con alguien que va en exceso de velocidad, alguien que tomó, en fin. Bueno, se armó una polémica el fin de semana largo porque el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Cariñano, publicó en redes, no sé si lo vieron, fotos de los banquineros. Y se armó lío porque les ponía la foto de cuando se iban a la banquina, en la chapa y el nombre del dueño de la chapa, y así, Carlos González, chapa 25. Está mal eso. Lo que pasa es que ir por la banquina es estás jodiendo a todo el mundo también. Yo le pregunté y me dijo, lo voy a seguir haciendo, porque si ellos hacen algo que no corresponde, yo con esa información hago lo que quiero. Exacto, ahí tiene razón un poco. Y bueno, se armó lío. Y la última sobre este asunto, se viene el scoring en igual todo el tendrían país. que hacer lo mismo con la cantidad de autos en doble fila que te joden todo el tiempo, como si nada pasara. Los autos viven en doble fila. Que no hay nadie que diga, mira, puede circular. ¿Dónde están los policías que digan, no señor, no podés? O sea, vos vas en la calle, uno si tiene auto va zigzagueando gente, boludos en doble fila. Y así todo, vos sabés que no funcionó, por lo menos hasta acá en la Argentina, este sistema de penalidad por plata. Evidentemente no es que si hay multas, entonces la gente no comete. Tiene que ver con es cultural, es educación desde que sos muy chiquito. Cuando vos vas en el auto y tu mismo hijo te dice, no, estás haciendo tal cosa, deja pasar al peatón, porque los hijos son los que te dicen, y si no tenés hijos, bueno, en algún momento te vas a sentir fuera de lugar, como la gente que dejas de fumar, que la mayoría no fume, los pibes son los primeros que te dicen, no estás haciendo mal el planeta. Por eso es importante en materia de seguridad vial que se trate en las escuelas, porque los chicos son los únicos que pueden modificar la cosa en su casa. Y aparte son los que van entendiendo esto y algún día van a tener un volante en sus manos. Entonces, bueno, ya lo tienen mamado. Nosotros no, mamado no tienen que estar. No, por favor. Bueno, pero ¿qué es lo que se va a incorporar? incorporar ahora para intentar un cambio en todo esto? El sistema de scoring en todo el país. ¿Qué es esto? Que vos tengas el sistema de puntos y te vayan restando por las multas. Pero ¿por qué es importante? Esto ya existe en la Ciudad de Buenos Aires, pues la idea es que simplemente en todo el país. ¿Por qué es importante? Porque la idea es que cuando llegás a cero, vos empezás con 20 puntos, llegás a cero, te sacan el registro un tiempo. Si te lo sacan por primera vez, serán 2 meses. Si te lo sacan por segunda vez, serán 4 meses. ¿Está implementado acá en la ciudad? ¿Se hace o no se hace? En la ciudad se hace, pero se votó en 2011 a nivel nacional y todavía no se empezó a implementar, o sea que ahora se empezaría a implementar. ¿No ves que se están al pedo trabajando ahí? Y la idea después es que cada provincia se adhiera. Bueno, pero es importante porque ya no tiene que ver con que la gente pague su multa con plata, que igual también se puede sumar eso, pero sobre todo es para que pague con su tiempo y en el medio haga un curso para entender que hay cosas que no se deben hacer. 10:35 de la mañana, gracias.